Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que ven este grandioso podcast Política Paranormal y más. En esta gran ocasión nos acompaña nuestro conductor estrella, Alfredo Garza. Alfredo. Sí, Yay, buenos Manolita se días. ve. Este sábado de abril, tengo que nos pesca con lluvias y un poquito de fresco, ¿verdad? Al cierre de esta edición es importante porque sí oí que es 11 de abril. No lo van a ver ustedes el próximo domingo, pero pues casi siempre estamos una semana atrasada por tema de ediciones. En este apartado de la parte de y más, nos acompaña un gran amigo que aprecio y estimo bastante, Eugenio Rivasada. Hola, buenos días, ¿cómo están, compañeros? Cuéntanos, Eugenio, ¿quién es Eugenio? Platícanos un poquito de ti. Bueno, Eugenio Rivas, mi persona, toda la vida me he dedicado al comercio exterior. Ok. No voy a decir cuántos años, pero sí, aproximadamente 30 años en este tema. Vengo de una familia que eran empresarios, entonces yo le di el giro un poco en el tema en los 90s. Crecí desde el punto de vista laboral y académico con el Telecan, y el cual lo continúo ahora, ¿no? Con el TEMEC. Que hay algunos temas que podemos hablar en este podcast. Bueno, yo soy licenciado en Estudios Internacionales en la Universidad de Monterrey. Ok. Posteriormente pasó un tiempo y estudié un máster en la Universidad del País Vasco, en Bilbao, que es sobre globalización y desarrollo, Ok. con especialidad en desarrollo, globalización, bueno, no me acuerdo ahorita. Ya fue Un diplomado en globalización. Sí, fue hace como 15 años, de hecho, fue hace como 15 Ok. años. Y el segundo máster lo hice en San Sebastián, Oh. una ciudad vecina, igual en la Universidad del País Vasco, en Derecho, Derecho de Empresa, la especialidad, pero era sobre la Unión Económica, la Unión Europea, la integración económica europea. O sea, se hablaba Súper. sobre todo de la transición, de qué era el por qué motivó a la Unión Europea, y ya posteriormente ya estábamos en la Unión Europea como tal, y estudiamos todas las diferentes posturas, ¿no? El supragobierno que se le llama a la Unión Europea. Adelante. Desde el punto de vista laboral, pues he trabajado en lo que antes era SECOFI, que es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ahora Secretaría de Economía. Luego formé un despacho con otros colegas, y así he estado dentro y fuera del tema, porque me fui a España a vivir y luego regresé. Luego pusimos un restaurante, mi esposa es chef, y pusimos un restaurante mexicano allá frente al Guggenheim en Bilbao. Y regresé y me incorporé al Consejo Mexicano de Comercio Exterior, pero abriendo la oficina de Coahuila. Y ahora, recientemente que me acabo de integrar a la Organización Mexicana de Comercio Internacional, que es igual, está respaldada por Sencomex y Estrategia Aduanera. Y bueno, pues en breve haremos el lanzamiento y todo lo demás. Tengo experiencia en este tema, es lo que quiero explicarles. No, digo, por eso estás aquí. Realmente, para comentarles un poco a nuestros televidentes y radioescuchas, porque estamos también en Spotify y en Amazon, Bueno, adicional de lo que es de YouTube. Este es un segundo episodio directo de, por así decirlo, una segunda continuación de cuando nos visitó lo que es José Perales, en Maquinaria en Periodismo de Negocio, que le mandamos un saludo. Ahora estamos viendo la parte de comercio exterior, que realmente es una parte fundamental en México. A diferencia, igual, tú aquí eres el experto, a diferencia de muchas economías latinoamericanas, la de México se caracteriza lo que reitero, igual tú aquí nos confirmas, que es una economía abierta, que no está dependiendo solamente de la petrolera o del turismo, depende de muchas, de tal manera que pues es algo que no alaba nuestro gobierno, ni el actual ni a los anteriores,
Pero algo importante mencionar aquí, cuando han suscitado crisis globales, a diferencia del resto de los países latinoamericanos, México no sale muy golpeado porque tiene esa economía diversificada. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, hablando de este tema, sí es una economía, pues, netamente liberal o de crecimiento hacia afuera. Se le ha apostado desde la época de Salinas de Gortari, que fue quien inició con este tema, ahora muy, muy atacado el neoliberalismo. Ajá. Pero al final de cuentas, el crecimiento que hemos tenido ha sido positivo. Y las inversiones se han diversificado, y bien como apuntaba Santos, sí, al momento que Estados Unidos tiene un presidente como el que tiene actualmente, ataca, y el menos lastimado es México, en cierto sentido, que ya sea aranceles o restricciones, etcétera. Pero mucho tiene que ver, porque todo el comercio mundial tiene muchas aristas, ¿no? O sea, no puedes definir, esto pasó por esto, nada más. O sea, no, A más B, no. Hay muchas variables que inciden en la decisión o en el proyecto de alguien, ya sea particular o general. Pero sí, lo que estábamos hablando era ¿qué pasa cuando Estados Unidos toma decisiones como las ha tomado en los últimos años, de poner aranceles y de dictar o restringir ciertas mercancías, o pedir, como ya pasó con lo de las reglas de origen, que ahorita podemos ampliar el tema? Claro. Sí, el menos golpeado es México, pero la razón principal es porque la mayor parte de la inversión extranjera directa en México proviene de los Estados Unidos. Que también hay que ver, a ver, porque es una pregunta que le hice a Kenneth Smith Ramos, ahí, claro. Un negociador del TMX y del Telecan. Una cosa es que venga el dinero de Estados Unidos, y otra cosa que investigues de dónde viene el dinero que se genera. Vamos a poner un fondo de inversión. Está conformado por chinos, noruegos, suecos, americanos, o sea, gringos de Estados Unidos, pues, y finlandeses, vamos a suponer, ¿no? Cada uno pone una parte, y ese dinero al final de cuentas viene, bueno, se concentra en Estados Unidos y al final viene a México. ¿De dónde es el dinero? ¿De dónde es la inversión? Pues obviamente es de Estados Unidos, legalmente es de Estados Unidos, pero el dinero originario viene de diferentes países. Y esa es una situación que nos lleva a otra variable, que lo que hemos hablado, que hay muchas variables que hay que analizar en temas de cuando México, por qué se beneficia, vamos a llamarle entre comillas, de las decisiones de Estados Unidos. Claro, también lo dijo... Tú creo que estabas hablando de Benito Juárez, ¿no? Antes de iniciar. Bueno, creo que, es más, no me acuerdo de quién fue, pero dijo un político: tan cerca de Dios y tan lejos de los... tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, ahí está. Yo pensé que era Benito Juárez. Unos años de diferencia. Sí, ahí disculpen. Ahí, no hay problema. Historiador, no digo mucho. Pero bueno, no sé si he respondido a tu pregunta. Claro, Santos. Sí. Y algo... Adelante. Una pequeña pauta, Eugenio. Claro. Bueno, vamos a ver, vamos así nada más para no vernos tan especializados. Hay gente que nos escucha y a veces no conoce bien del tema. Primero quisiera, retomamos un poquito atrás. Comentaste que tú estudiaste un máster en... Globalización en Bilbao. Sí, Bilbao. Y también hiciste otro, me dijiste. Sí, otro en San Sebastián. En San Sebastián, ahí cerca, lo que viene siendo Países Bajos. Sí, todavía. El País Vasco. Muy bien, el País Vasco. Bueno, inicialmente aquí lo que quisiéramos ver es tu especialización y tu experiencia viene siendo en comercio exterior y en política o globalización de... Justamente en eso, en comercio. Sí, claro. Leyes y a lo mejor ver las causas y cómo vaya a interpretar bien. Sí. Me imagino. Claro. Eso es. Bueno, la decisión que tú tuviste de tener el máster, digamos, en el continente europeo, vino siendo por cuestión de que vistes otro tipo de, digamos, pues Europa es mucho más viejo en cuestión de comercio, de lo que puede ser América. El viejo mundo llamado. Sí, y aparte, pues tiene mucho más países involucrados, a lo mejor de lo que es la Unión Europea, más todo lo que puede ser, o sea, ya hablando hacia Arabia, el Medio Oriente, Asia y todo eso. Bueno,
Entonces, ¿fue parte de lo que tú vistes o tuviste en ese aprendizaje estando Sí, allá? el primer máster que hice fue en el 2008, Ajá. para que tengamos una idea. El 2008 fue justo, fue 2008-2009. No me acuerdo si fue el 2009 donde explotó la burbuja, ¿no? Que Inmobiliaria, decía la ajá. inmobiliaria, ¿no? Y que hubo, pues, embargos Sí. y mucha gente ya no pudo pagar, mucho desempleo. Entonces, fue una de las decisiones que tomé de estudiar ese máster, ¿no? O sea, dice, bueno, ¿qué está pasando? Ahora, decir globalización para la gente joven es como decirle, te estoy hablando de cosas de hace 50 años, no sé. Sí, sí, Claro. sí. Se imaginan como los 80, Sí, o sea, como sí. sí. Y realmente, pues sí pasó en los 80s o en los 90s principalmente. Pero sí vaya, mi decisión fue enfocada en ese tema. Y aparte, necesitamos aprender más, necesitamos Ajá. saber más y conocer para... Una cosa es estar en el café tomando algo y decir tontería y media, y otra cosa es hablar de un tema específico, y para eso tienes que tener Y mucho... trabajar en eso, o Y sea, trabajar en eso, justamente, y tener- vivir de eso, Claro, ¿verdad? sí, Justamente. sí. Hay claramente eso que tú nos dices Sí. yo lo puedo comprender por cuestión de que yo me acuerdo estando joven, querías comprar algo fuera de México y era, o sea, ya no digas Imposible. Estados Unidos, o sea, Europa, Sí. digamos, a lo que nos tocaba de que quiero escuchar un grupo de música, que esto, traer un disco, traer una playera, traer algo original de Alemania, algo, era prácticamente, Tenías que ir allá. tenías que ir, allá, o sí. alguien estaba allá y de Sí. una manera u otra Sí. te lo traían a lo mejor turisteando, ¿verdad? Es más, ni siquiera, sí, no sé si existían, porque no sé la historia de DHL y UPS, pero no recuerdo a alguien que me haya traído, así como tú estás Ajá. comentando, te traje este disco, ¿no? O sea, porque lo puedes, a un chico de ahora o una chica le dices eso y te dice, ay, sí que me lo mande por Amazon. Exactamente, No, es por una Amazon, realidad sí, totalmente diferente. Allá era... y facilísima, Te lo ¿verdad? traían así literalmente en la mano y te lo regalo, y lo escondieron en el avión o lo... El abrigo. Era un rollo. Casi, Sí. casi era de contrabando. Claro, Sí, era, sí. era un modelo diferente, porque si estamos hablando antes de la liberación de Carlos Salinas de Gortari, Ajá. que ese proceso también no fue inmediato, o sea, no es... que de Fue la noche a la gradual, mañana. fue Fue gradual. gradual. Porque creo que no había leyes también, ¿verdad? No había una manera de hacerlo. No, pues, por ejemplo, mi papá importaba maquinaria para su fábrica y me comentaba que había libros, o sea, como los libros esos de contabilidad que había antes, Sí. donde se anotaban las importaciones, ¿no? Sí, O una sea, bitácora. Una bitácora, haz de cuenta, en la aduana, pues no, sí existía la agencia aduanal, porque la agencia aduanal, pues, es desde el 1921, pero el oficial de la aduana hacía el registro, entonces, de alguna forma, tú podrías decir, no estoy diciendo que sea el caso, ¿eh? Tú puedes decir, ¿esta máquina cuánto te costó? Pues me costó $1,000. ¿Y cómo, a ver, cómo demonios un oficial de la Compruebas. aduana iba a comprobar que exactamente te costó $1,000? Y si no había facturas No todavía había en ese facturas, entonces. o las que había eran notas, etcétera, y las podías falsificar fácilmente. Y quiero hacer una apreciación ahí No había trazabilidad, pues. sobre ese punto que estás diciendo. Ujú. O sea, fíjate, la agencia aduanal, estamos hablando que tiene un poquito más de 100 años. 100 años. Sí. Que en realidad, vaya, la economía o la mentalidad de que tenemos como país para hacer una apertura mundial, en realidad es un bebé todavía. O sea, Sí. es muy... Sí. O sea, no había leyes adecuadas. Todo el comercio se puede decir que era nacional o Ujú. posiblemente ya tenía desde entonces una dependencia con nuestro vecino del norte, entonces. Existía, pero no era la realidad. O sea, sí se comerciaba. Acuérdate que la reforma energética Ajá. vino, estableció esa libertad de, iba a decir traficar, pero no, está mal dicho. Pues Como de el negociaciones, ¿no? Sí, del trasiego, negociaciones con energía, ¿no? Con petróleo, etcétera, Sí. ¿no? De particulares. Pero antes de eso estamos hablando que yo me acuerdo de niño, si querías traer unos buenos tachones o algo, tenías que ir a McAllen. Sí. O sea, y aquí había unos, pero una marca nacional. Era nacional. Y se Una te o dos rompían, marcas y se acabó. se O eran te rompían. artesanales. Sí, se te rompían y era un relajo. Entonces, sí había una competencia más interna, o sea, el crecimiento era interno. Sí había, vamos a llamarle, una competencia leal en ese sentido. No había
sí había, pero muy poquito, muy poco, competencia desleal de países asiáticos o de otros países. O sea, estaba complicado las importaciones, éramos un país cerrado, ¿no? Era un caos. Estaba por ese lado. Bueno, entonces, adelantándonos ya un poquito Sí. más, volviendo otra vez a tus estudios. Entonces, al haber estudiado allá, Sí. te permitió tener me imagino, una visualización más completa. Claro. O sea, yo creo que lo que a lo mejor posiblemente tú ya conocías o soñabas a lo mejor, de Sí. que te imaginabas, ya concluías que era así, al momento de estudiar allá, vistes en realidad Sí. que el panorama era hacia Era donde tú te distinto. dirigías, sí, totalmente distinto. Sí, es muy distinto cómo te lo plantean, cómo nos ven desde el extranjero. De hecho, hace poco estuve en una conferencia de la organización que ahora dirijo, pero invitamos bueno, yo no lo invité, lo invitó directamente la empresa, a un español Sí. de Galicia, Ok. y nos dio una perspectiva, una charla sobre qué está pasando con la energía, ¿no? Por el estrecho de Hormuz y todo ese rollo. Tienen ¿no? un tema muy especial, sobre todo Sí. porque ahí ya electrificaron mucho sus autos, ¿no? Sí, sí, bueno, es Y que... vieron que fue ya- una promesa, un sueño, y como aún no estaban preparados, ¿verdad? Es que, bueno, es que nos vamos a desviar aquí de pero bueno, ahí la Adelante, cosa así como adelante. connotación. Es porque- parte de lo que promovemos aquí, el debate. Sí, no, es que luego nos podemos salir, pero es que el problema también que ha pasado, Sí, tocando sí. tu último tema, ¿Sí? sí, la energía, pero la energía, me refiero a la petrolera, Ah, ok. al final de cuentas la energía eléctrica se sigue utilizando el petróleo. Sí, el Entonces, diésel, ¿verdad? Según las sí, máquinas. ¿De qué estamos hablando, no? O sea, Sí, es como que una ilusión de que, sí, aquí a mí me tocó ver aquí en México que decían, bueno, vamos a eliminar, digamos, vamos a producir energía eléctrica sí, para no depender tanto de los combustibles. Y resulta el combustible fósil. sí, y resulta que la producción eléctrica eran con máquinas de diésel. Sí, Entonces, exacto, como que, sí. ¿qué pasó, verdad? O con carbón. Con O sea, carbón, ¿verdad? todo el mundo. Peor. Pero bueno, regresando al tema, sí es otra óptica la que se ve. De hecho, yo la próxima semana me inscribí a una charla, yo me inscribí Sí. hoy, de un buen amigo que es el doctor Carlos Carlos. el Doctor Carlos. O sea. Sí, no sé por qué se me están yendo los nombres y No, es no buen te amigo mío preocupes. aparte. Y estudiamos en la Universidad del País Vasco. Ajá. Y él estaba en el máster de integración económica, él ya obtuvo el doctorado, etcétera. Va a dar una charla sobre el PIB en México, cómo ha crecido, Sí. que todas las expectativas que tiene él, ¿no? Entonces, es la próxima semana y después les paso el link, bueno, cuando me digan qué link. Claro, la liga. Pero sí es interesante cómo nos ven desde otro punto de vista. Es como todo, ¿no? No es lo mismo ver esta botella así a que estar dentro de la botella. Claro. Y O producirla, ¿verdad? Sí, O producir la botella, ¿verdad? Que ese es otro tema, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, sí eso es importante ver, siempre escuchar a la gente desde afuera. Ah. Y también escuchar a la gente de adentro, a ver qué opinas, qué está pasando hoy, ¿no? Y Claro. preguntarle, y te voy a corregir, no es mi... No hay problema. No es mi idea corregir, pero yo no conozco expertos, gracias por el cumplido, pero somos personas que estamos tratando de tener una De ver. especialización. Súper. Pero expertos a mí se me hace así como demasiado optimista, así como que el experto en... Bueno, el conocedor del tema. Sí, ¿eh? claro. Dicen por ahí, Eugenio, Sí. que la persona que dice yo soy ya se reconoce como tal, en realidad todavía es aprendiz. Exactamente. Y el que no se reconoce, que todavía dice yo creo que todavía falta, es en realidad el que ya va muy avanzado. Muy adelantado. Sí, son 30 años. ¿O cuánto me dijiste que tienes Sí, ya 30 sobre esto? años en el- 30 30 años, años. mira, hay personas que ni siquiera han llegado a esa edad. Ya. Y tú ya tienes a un avance, o sea, la perspectiva un poquito más amplia, pero también tienes lo que es un poco más difícil, la experiencia. Tú ya Sí. viviste, ya no Sí, te sí, pueden sí. platicar que era así, que esto era verde, y tú no era verde, esto Claro. era así. No, y te lo agradezco mucho el comentario, pero sí es importantísimo que nosotros tengamos la necesidad de seguir aprendiendo. Yo vengo ahorita de conectarme de una clase Sí. con una maestra española, porque estoy estudiando en el Colegio de Especialidades Jurídicas, Sí. estoy estudiando Derecho. Ajá. En las noches me conecto de ahí y en los sábados, pero es la necesidad de seguir aprendiendo. Sí, o sea, claro. las palabras claves, no me voy a poner a litigar a mi edad, ¿no? Pero las palabras claves de entender el derecho,
porque todo el comercio internacional y comercio exterior en México y aduanas son leyes. Entonces, Sí. si no sabes interpretar las leyes, ¿de qué me estás hablando? O sea, eso- vamos a hablar de un abogado Sí, para que nos interprete. justamente ese es el tema, o sea, que estés leyendo y sepas de qué estén Claro, hablando exactamente. y hablar el lenguaje que es, o sea, la interpretación de la ley para que puedas exigir o los derechos o te alinees, ¿verdad? Sí, A qué sí, obligaciones tienes y que puedas también tener el entendimiento Sí. como alguien que estudia ciencias jurídicas, ¿verdad? Sí, o sea, sí, claro. O sea, ¿sabes qué? Pues esto puede ser correcto, pero esto es el lineamiento, ¿verdad? que Que marca la marca, ley. ¿verdad? Sí, eso sí, para mí es importante, si queremos hablar, si queremos seguir siendo invitados, es aprender el léxico y saber qué es lo que de lo que te están hablando. Si no, pues te Estamos quedas así fritos. como el aprendiz. Excelente. eterno. Bueno, queríamos ver, Sí. yo quería ver ese tema un Claro. poquito para darle, pues la muestra a los que nos los que nos están escuchando, los que nos están siguiendo, Claro. de tu trayectoria, la importancia también que tienen por lo que comentas. Sí. O sea, es algo para mí muy importante. También no comprendía muy bien lo que era el comercio exterior. No solamente es conocer las leyes o los contactos Sí, no. o cómo más o menos podemos traernos producto o sacar Sí, producto, sí. exportarlo para hacer negocios, porque a final de cuentas eso es, ¿verdad? Sí. En muchas cosas. O sea, Sí, cómo sí. tenemos un crecimiento y cómo tenemos también pues esa cuestión cultural, cómo nos adaptamos para los negocios pues ya es mundial, global como tal, ¿verdad? Sí, y fíjate que es importante el tema que tocaste, porque sí es súper importante conocer la cultura del país al que vas a negociar. O sea, por ejemplo, hay Eugenio, casos... y el horario. El horario cuando les vas a Bueno, marcar. el ¿verdad? horario también. Sí, la diferencia de horas, Y Dios. así vas directamente a negociar. Hace recientemente poco un compañero ahí que iba a negociar con unos coreanos y nosotros teníamos una óptica, ¿no? De la cultura Sí. coreana, ¿no? Es un grupo ahí de la UDEM, ¿no? De lo que estudiamos. Ujú, ujú. Y todos hicimos énfasis, respeta mucho la cultura. Sí. Si va una mujer como líder Todavía siguen sí, esas porque situaciones. son muy tendencia son muy conservadores. Y pues no, él regresó de la reunión y puso sus opiniones, y escribió sus opiniones, y dijo que ya eso ya había quedado en un pasado. Pero estamos hablando de que nosotros hemos negociado con gente de ese país, de Corea del Sur, pues recientemente, o sea, entonces era diferente, esta gente que vino diferente, entonces sí es importante evaluar la cultura. Veíamos en la universidad en la UDEM, casos que iban a celebrar con países musulmanes, no voy a decir las empresas porque son regiomontanas, y iban a, no sé, por decir, aquí está muy de moda, Irán. Y va una mujer como la negociadora y luego saca una botella de champán para celebrar. Pues No, ni toman, válgame, pues ni- hay varios ni toman, preceptos ahí que se violaron. Ni toman y una mujer no le van a hablar. O sea, ahí Claro. son dos errores gravísimos. Y estoy exagerando un poco para hacerlo evidente, ¿no? Claro. Claro. Hay cosas más simples, más suaves, pero sí hay que tener en cuenta mucho La cultura. la cultura con la persona que vas a negociar. Cuando lo comentas en Arabia, que muchas veces todavía uno puede pensar que lo está haciendo con un empresario Ujú. del civil, ¿verdad? Por así Sí. decirlo. Y resulta que los empresarios vienen de la nobleza de ellos mismos, Sí, ¿verdad? exacto. Entonces, los protocolos, el seguimiento, hasta si los Así veo, es. cómo no los veo. Ujú. Sí, qué bueno que comentas eso porque sí hay que tener esa apertura y esos Claro. detalles Sí, sí, bien sí. claros. ¿Quieres comentar alguna pregunta que tengamos Sí. aquí? Ahorita, digo, parte de lo que han estado comentando. Ahorita escuchamos una frase, una palabra que dijo Eugenio, que el Telecan, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ujú. Importante parte del glosario, ¿no? Que a lo mejor estamos escuchando. Y que ahora es el TEMEC, que es el Tratado de México de Comercio Tratado México, Estados Unidos, Y Canadá. Ujú. Que cambió en el primer periodo que entró Trump y ahora quiere volverlo a negociar, ahora es en este segundo periodo. Importante, cuando se abre toda esta globalización, toda expansión, por así decirlo, de México en el mundo, fue con Carlos Salinas de Gortari. De hecho, cuando Carlos Salinas, él entró, él comentaba, lo que estoy haciendo ahorita, no lo van a ver ahorita, lo van a ver en Sí. años posteriores. Así fue tal cual. Y más por todo lo que venía, fue cuando se instalaron las grandes maquiladoras en toda la frontera de México y
toda la conversión que hubo en Ciudad Juárez, en Tijuana. Cadenas de hoteles. Sí, el todo, turismo, todo. lo que Inclusive, yo recuerdo muy bien que a la par que se da el Telecán, se abrió las telecomunicaciones a México. Porque antes solamente estaba Telmex. Y recuerdo cuando llegó Marcatel. hubo. Y Telcel. Y llegó llegó Telcel. teníamos Y nacieron los nuevos Movistar, Pegaso. Y nacieron los nuevos multimillonarios. Hola, Carlos Slim. Entonces, a raíz de pues esta gran apertura, te tocó cuando comentabas ahorita en la parte de tus estudios, cuando España entró a la Unión Europea. ¿Sí, verdad? ¿Lo comentaste? Sí, bueno, Sí. se firmó, bueno, firmaron Sí. los 27 países el tratado, y ahora Unión que Europea, es... que es un supragobierno. Sí, y que ahora pues, de hecho se salió a Inglaterra y ahorita Sí. los ingleses están... He escuchado mucho, digo, me gusta mucho la cultura inglesa y he escuchado por programas que veo y noticias de allá que dicen que fue lo peor que hicieron, porque ahora si quieren parte de esta globalización, de esta interacción con el mundo, que es un caos, ahora de que como están aparte, tienen que hacer mucho, Sí, llenar sí, y el Reino Unido, formatos. Si hay Así es. formatos y, por ejemplo, para ir a trabajar a una empresa española que, oye, te voy a mandar a Inglaterra. Pues sí, pero tienes que pedir un permiso. Exacto. O un inglés que quiere trabajar Igual. en España, pues igual tiene que pedir un permiso. Pero así y era lo antes, ¿no? solicitan. No. No, era Más diferente. era Bueno, apertura es que hay un distinta. tema que se llama espacio Schengen. Espacio Schengen no son todos los países. Espacio Schengen quiere decir que es un tratado interno de la misma Unión Europea, donde tú puedes residir y trabajar tranquilamente, simplemente avisas a la policía. Ya vivo aquí, por ejemplo, yo tengo esa facilidad, tengo el pasaporte de la Unión Europea, ¿no? De España, pues. Si yo me quiero ir a trabajar a Roma, nomás voy a la policía y aviso, y aquí está, ahora vivo en tal lugar, etcétera. Fíjate, Lo no es reporto. ni consulado ni embajada, No, nada. no, es con que la es- policía. Sí, lo nomás lo con la maneja. policía vas y te reportas. Ven, Para no, que no ellos sé estén qué- enterados dónde Sí, sí, estás. exactamente. No, no es Solamente. que llegue este fulano y que Oye, digo, no, un que sepa, paréntesis, ¿no? ahí Sí. comentaste algo que cuando fue la Unión Europea pasó a Sí. ser un supergobierno. Sí, un Pero, supergobierno. pero eso fue en cuestiones monetarias, económicas Se integró o después también la legales. monetaria. Sí, legalmente, desde el punto de vista legal, Ajá. no conozco a profundidad cada ley, pero sí, por ejemplo, si tú llegas al puerto de Algeciras, por decir, Ujú. o al de Valencia, vamos a ponerle, ¿no? Ujú. Tu mercancía puede, o sea, tú cumples la normativa de la Unión Europea, tú no Ujú. cumples la normativa De de España. España. Sí. ¿Sí? Entonces, tú importas, vamos a decir, esta agua, Sí. ¿sí? Le ponemos una etiqueta o Eugenio Rivas SADCB, etcétera, y comprobamos que es agua, etcétera. Yo cumpliendo la normativa de la Unión Europea, puede viajar hasta, no sé, hasta Berlín, si quiero, o sea, si la vendo, o París, o donde me la pidan. Sí, sin Dentro de la- prohibiciones exacto, y sin, dentro de la y sin Unión posibles impuestos, ¿verdad? Obviamente. Exactamente, dentro de la Aranceles, Unión Europea, vaya. aranceles. Dentro de la Unión Europea, porque sí se integró toda la Unión Europea en ese tipo vamos a ponernos de acuerdo todos los 27 países y qué le vamos a pedir al agua. No, pues es que yo digo Que esto, cumpla yo con digo los lo otro. expresores, etc. Entonces, etc. eso es sobre el área de comercio. Sí, exterior. comercio. Hubo una unificación. De hecho, ya se había integrado Ajá. antes de la Unión Europea. Era la Comunidad Económica Europea. No sé si se Pero eran acuerdan. menos, eran 12 Sí, países, 18, algo era así, así, ¿no? Era así. Menos países y un poco más. Menos. No restrictivos. O sea, restrictivas sí eran. Pero cada país todavía conservaba sus propias leyes. Todavía ¿no? tenían sus En ese sentido. excepciones, ¿verdad? En Por ese, ese lado. en ese sentido, ya posterior a la integración de la Unión Europea, ya todos ya se habían puesto de acuerdo y se integraron. ¿Crees que cuando hicieron eso, sí hubo... Vamos a dejar de lado, fue el comercio porque sí funcionó para que fuera Sí, más abierto. claro. Pero ¿crees que eso haya ayudado en cuestión de beneficio en precios y impuestos y todo Bueno, eso? hubo muchas quejas en países como España sobre el incremento de los precios, porque la peseta, que era lo que... Era la moneda. En ese la entonces moneda, era todavía. y la lira esterlina, digo, la lira italiana, Ajá. pues estaban más o menos a la par. Y cuando se integra se hace la moneda única, que es el euro, Ajá. sube, por ejemplo, Claro. no sé, un café si te costaba, no sé, 100 pesetas, por decir que eran a lo mejor 50 centavos, céntimos, ahora te van a cobrar 1.80 y ya pues era más ¿Qué dinero, dices? ¿no? Pues se fue a 50 euros, ¿verdad? Y resulta que, como Sí. dices, se fue 3 veces. Sí.
Sí, pero ahí se han ido adaptando y se han ido integrando porque ya los salarios también se han equiparado. Sí, porque en teoría... No se puede pagar lo mismo en todas las zonas, ¿no? O sea, pero en teoría tienen que equilibrar Sí, más o van menos equilibrados, los sueldos, ¿verdad? Exacto. Por ese lado. Y de hecho al país más menos desarrollado es el que más ayuda se le da. Claro, porque aumentó el valor de claro. su... fíjate que se comentó mucho, pues bueno, pues, cuál era el internet, ¿verdad? Lo que era el periódico es que decían que le favoreció a España por ese lado. Sí, en ese sentido. Pero, y ya después, pues, tuvieron temas, ¿verdad? Que decían, pues estos son los aquí, ¿verdad? Y que les ayudó, ¿verdad? ¿Usted les ayudó? Cállense, ¿verdad? No digan nada. Pero sí, un tema después que pasó por eso... Después decían, ¿verdad? ¿Qué pasó con Inglaterra? Que no, es que a mí no me conviene porque yo estoy aportando la economía de los demás. Yo estoy gastando dinero en otros que están más fregados que yo. Sí, pero por ejemplo, en la Unión Europea es muy normal ver el anuncio de la carretera, tal, o sea, carretera, pues sí, ya son de 4 carriles, lo que sea, financiada por la Unión Europea, y tantos millones de euros, etcétera. Te lo anuncian, ¿no? Ajá. Y claro, yo no veo carreteras, he estado en pueblos, y siempre los pueblos sí está como aquí en la ciudad. Igual. Pero en la ciudad. Oye, sí, siguen siendo pueblos mágicos. Sí, bueno, sí. Pero en carreteras así interestatales o entre ciudades, no ves los baches que hay aquí. Muy no, bien, claro. O sea, y eso no es que sea el municipio en sí, sino que es el fondo de la Unión Europea el que rehabilita. Se podría decir, ¿no?, que la normativa aún no se establece en lo que es infraestructuras, en calidad de vida, ¿verdad? Algo que les iba a comentar también, ya que estamos hablando de la Unión Europea, que la teoría del Telecan, o sea, lo que se sabía en el Telecan, es que es Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se iba a convertir en el supragobierno. O sea, todos pensaron, de hecho, todos pensaron eso. Teóricamente particularmente eso. Está negociado y está estructurado, no está dentro del tratado, pero que la evolución normal o natural iba a ser una unificación aduanera. Así es. O sea, que si tú metes mercancía por acá, por Canadá, López, sí, en Chiapas, o sea, de Guatemala, pues puede llegar hasta Canadá, sin problema alguno, ¿no? O que la metes por Canadá y puede llegar hasta acá, hasta Chiapas, ¿no? Ajá. Esa es la teoría que existía. De hecho, se hablaba hasta de una moneda única, pero vamos a dejar eso de la moneda única porque es más complicado. Sí, pero al menos sí una integración aduanera, que eso sí sería un gran paso, porque parte de los problemas que tenemos con Estados Unidos y Canadá, y no son problemas, o sea, bueno, vamos a llamarle problemas, pues que sí hay que poner las cosas. Unos obstáculos pequeños ahí, sí, pero pues hay que detallitos. Fíjate, a veces que me dicen, no, ya hablé de áreas de oportunidad. Le digo, son problemas. Son problemas. Es la forma bonita de decirte que estamos mal todavía. Sí, como la resiliencia. Pues ese es un problema, ¿no? Pero bueno, el caso es que parte de la legislación, por ejemplo, en México somos muy restrictivos, Realmente, tú para importar una mercancía de un país, es más, de aquí de Estados Unidos, te piden, y si toca el ser humano, o sea, esta agua que estamos hablando, que es como te la bebes, una serie que es la Senacica, y una prueba, y es una serie de requisitos que sí son necesarios, sí lo acepto que son necesarios. No estoy diciendo nunca que no son necesarios. Sí, pero se pueden homologar. O sea, que esta misma agua pueda venderse en Estados Unidos, en Canadá, sin tener que hacer otra revisión. Trámite, ¿no? Otra revisión, otro trámite. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el CITIPAT, que es el Counter Terrorism Act. Es una forma de seguridad, es una certificación de seguridad que viene, de hecho, el CBP, el Customs Border Patrol, y te autoriza, tú como empresa o como empresa de transporte, que cumples con la normativa para este programa. ¿Qué pasa? Que exportas más rápido o importas más rápido. Pero ¿qué es lo que busca ahí el CBP, bueno, el CITIPAT? Pues que seas una empresa segura. Claro. O sea, que no vayas ahí con drogas, que no vayas ahí con dinero. Claro. Que cumplas una normativa de protocolos de seguridad, que me parece que los protocolos de seguridad los debemos de tener todos. De hecho.
no podemos dejar entrar a nuestra casa a cualquier persona, además, ninguno lo hacemos. Y que no, es que viene medio tomado, pues no entras, compadre. O sea, Exacto. lo que sea. Entonces hay protocolos de seguridad que se establecen en las... nosotros la respuesta, no es la respuesta en sí, una respuesta que se llamaba NEC, pero en términos internacionales, porque en España también se da esa certificación, se llama OEA, Operador Económico Autorizado. ¿Sí? Y en México también existe el OEA. Son similares, pero podemos integrarnos en un ¿Qué solo dices que viene siendo el OEA? ¿Cómo dijiste que era? Operador económico autorizado. Eh, Y son... Y aquí en México, ¿cuál es? OEA. no, De México. En México es OEA y ya Ahí sí se hicieron más o menos Sí. homologar, o sea, Sí, nada más no. se copiaron el nombre y dijeron, sí, véngase. ahí sí está similar a lo que hay en España. En España se van más por lo de seguridad. Ajá. Bueno, en la Unión Europea, en México se integran un poco más también cosas fiscales, pues. Ujú. Pero al final de cuentas, estamos hablando de algo único, ¿no? Que es la seguridad en tus embarques, ¿no? Que no los contaminen, que... Vaya. Ya son lineamientos que en realidad traen más beneficios. Sí, exacto. Y que permiten que también sea pues competitivo a la larga, Ujú. porque sabes que, o sea, nada más alíñate, aquí Sí. tienes que entrar con pantalón de vestir y camisa Exacto. de cuello. Si quieres. O como, ¿verdad? como pasa cuando vas a una fábrica. Te dicen, tienes que traer botas, sombrero, La higiene industrial. casco y chaleco Sí. distintivo. Ah, bueno, pues una vez fui a Peñoles con el Ajá, ingeniero Rafael Rebollar, ajá. y nos pusimos todo un traje para que no se pegara pues el oro y la plata y todo ese Claro, rollo. claro. Ni y la unas ni botas, ni nada, ¿verdad? y además traíamos lentes, o sea, el casco, todo íbamos, era un disfraz, para nosotros era como un disfraz, Sí. pero es la reglamentación. Entonces, eso es lo que tienes que cumplir. En términos de una importación o una exportación, pues si quieres, ¿eh? Fíjate, Si no, por aquí no pases. compadre. Fíjate, no quiero ahondar mucho en el tema, pero a veces cuando ves que hay unas leyes raras o que no hay Sí. una evolución sobre Sí. el que tiene que cambiar, es que muchas veces decisiones son políticas o tiene que haber dinero de por medio. Sí. O sea, ya para no ahondar mucho en esos temas, ¿verdad? Sí. Pero sí tiene que ver, me imagino yo, que a veces dicen, no tiene sentido, ¿por qué no hacemos esto? Ah, es algo ahí, ¿verdad? Sí, pero digo, para no salirme mucho del tema que Sí. me estás provocando. Nada más, simplemente fue... Hay que cumplir, se llama cumplimiento Ajá. aduanero y cumplimiento en términos de seguridad. Sí. Y no te salgas de ahí. Que Claro. que sí se cobra por esas Ajá. certificaciones, etcétera, porque debes de saber del tema. Pero ahí sí dificulto que haya un gato encerrado, ¿no? No, Sí. es que o sea, ¿qué pasa? A ver, y lo voy a soltar así. En lo del huachicol fiscal, pues todos sabemos que intervinieron autoridades mexicanas y autoridades de Estados Unidos también, ¿eh? Mm. No se nos olvide también eso, o sea, y ya se ha platicado mucho de cómo lo hicieron, simplemente la fracción arancelaria, que es algo que aquí en México hace la gente aduanal, o sea, configura el número, la nomenclatura de los números, pues puso otra, ¿no? Puso, haz de cuenta que a lo mejor exportaba agua y traía gasolina. Y era Casualmente se equivocaron en un número, ¿verdad? Sí, exactamente, se equivocaron y hasta el laboratorio de la aduana también lo comprobó, pero bueno. Por es eso otra convenientemente no se adaptan al ¿cómo dices? Es- Esas normas Sí, que deberían de exactamente, homologar. sí, que se homologaran, ¿no? Ajá. Y otra cosa importante, por ejemplo, del Telecan al TMEC, la transición, como ya le tocó la negociación al señor Trump, lo primero que hizo fue quitar la palabra América o Norteamérica. Mm, Si se fijan, es un tema, como dicen los abogados, forma es fondo, ¿no? sí. Exacto. O sea, era el Tratado de Libre Comercio De América del Norte. Y luego ahora es Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, América del Norte ya lo sacó de la ecuación. Sí. Al sacarlo de la ecuación tiene mucho que ver, tiene mucho fondo. Claro, ¿no? claro. O sea, ya no somos una región. Ya él dice, bueno, pues me da igual si Canadá y que si me da igual a veces amenaza a México. Pues hago un tratado más con México, hago un tratado Todo con Canadá y O así. sea, y así nos trae a todos, ¿no? Al respecto de eso, perdón aquí que te interrumpa, ya de hecho en su momento, ya cuando fue ahora en enero y en febrero del año pasado, que estuvo todo esto realmente muy, muy, muy fuerte por parte de
hubo un acercamiento del primer ministro con Claudia, del primer ministro de Canadá con Claudia, Claro. y ya hasta se estaba hablando de un acuerdo bilateral, y luego vino después, este año, vino lo que es la gobernadora de los pueblos orígenes de Canadá para hablar con Claudia, y luego particularmente vienen lo que es toda una serie de representantes de Escandinava, que vino lo que es secretario de Economía de Finlandia, Sí. el ministro, perdón, de Noruega. Ahora sí que es la parte de la península de Noruega y Sí. de Finlandia, ¿no? Son En los esa Países parte. Bajos. Vinieron también holandeses. Entonces, donde se estaba hablando de cómo dices, bueno, pues si tienes el caos, pues ahora sí, pues vente con nosotros, ¿no? Que hasta Rusia, importante, lo volvemos a mencionar, Rusia no comercializa con todos. No. Rusia dice con quién sí y con quién no. Y cuando empezó todo este caos, le dijo a Claudia, pues ya puedes comercializar. Y es algo que inclusive, es tanta la presión, que es parte de lo que va mi pregunta, es tanta la presión que genera lo que es desde Washington hacia México, que México le tuvo que poner aranceles a China. Y China Sí. vino el secretario de Economía aquí, que por qué estabas haciendo esto, y estaba hablando con Ebrard. Ebrard, importante, ya le tocó negociar en el primer mandato con Trump y ahora le toca en el segundo. Entonces, no crean que Ebrard es tan malo, pero a quien le tocó de la entrada fue a Guajardo, ¿cómo se llama? Ildefonso Guajardo. Ildefonso, y pues le siguió la línea a Ebrard y ahora pues le está tocando. En este aspecto, algo que nos beneficia mucho con estas es la relocalización, lo que es el famoso nearshoring. Inclusive, algo que Trump demanda demasiado es que no le gusta que si una empresa vietnamita se instala en Nuevo León, que ya pasa, ¿eh? Hay una empresa, no es vietnamita, es una empresa de Taiwán, taiwanesa, Sí. que está en García, Nuevo León, que hace chips y los exporta. Los exporta a Estados Unidos, pero sale con tal de Made in Mexico. Claro. Y Sí, no, pero ese espera. es un tema, pero bueno, volvamos a la Nada más pregunta que quiero, vas a hacer. sí. Aquí nada más. México está saliendo muy beneficiario en este aspecto, y aún más la región noreste, Nuevo León y Coahuila. Ahora, con este tratado, esta negociación, ¿crees que todavía vaya a ser todavía más beneficiado? ¿Se vaya a venir este gran crecimiento que todos estamos esperando? Mira, el tema es complicado. Yo desconozco la empresa porque... Yo estoy partiendo de un ejemplo. Sí, Ese sí. Ajá. Pero el ejemplo, digo, me gusta tu ejemplo, pero yo preguntaría si cumple la regla de origen, ¿no? Porque esa es la fama que tienen las empresas asiáticas. Y he Es que estado todas con las empresas- stars lo hacen así. Sí, y he estado con empresas asiáticas fabulosas, ¿eh? O sea, Ujú. con una calidad de cumplimiento que dices, oye, pues, ¿qué hago aquí? O sea, pues todo muy bien, te felicito. O sea, Tú lo dices en visita como asesoría. como Sí. asesoría, sí. Y tú dices Digo, todo. ¿tienes ¿Cuál es su todo? recomendación, Julio? No. Sigan tal Sigan cual. tal No cual. le muevan Ya he nada. terminado así con Check. síganle tal cual. Cumplimiento. Acuérdate que por ejemplo, ahorita el IMEX tienes que hacer el reporte, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí el cumplimiento de la regla de origen es importante porque la fama tiene, Ujú. y sí los he oído, algunos, que vienen y se instalan aquí. Bueno, estamos hablando de Taiwán, de esa empresa de Taiwán. Pero puede ser de cualquier país asiático, ¿eh? Principalmente y de la India. Pues. Que vienen y se instalan, y sí la inversión, como ahorita hablábamos, la inversión tiene que ver en la regla de origen. Así es. Es de Taiwán, vamos a poner, o de varios países. Pero todo lo importan ¿De Taiwán? de Taiwán. Ajá. Entonces, Tú dices la materia prima. La materia prima. Ah. No cumplirían, o hay que hacer el análisis de cumplir la regla de origen. Porque no tiene nada que ver, o sea, no es una obligatoriedad el que tengas un certificado de origen para exportar a Estados Unidos. Lo que sí es que si cumples, fíjate que es algo que lo traigo arrastrando desde la Secretaría de Economía, cuando Secofi, en paz descanse Secofi. Bueno, la que era extinta Secofi, que yo le decía a los empresarios, no tienes que cumplir la regla de origen para exportar a Estados Unidos y Canadá. Tú puedes exportar, pero no puedes declarar que es mexicano. ¿Sí? Y vas a pagar impuestos
seguramente en Estados Unidos o Canadá, depende, ¿no? Hay que ver, y me metí al sistema y decir, sí, pues pagas el 15%. O sea, para dejarlo en un idioma coloquial que se entienda, Sí. es que están viniendo aquí solamente a hacer la maquila o la manufactura, pero en realidad ni el producto, No. ni Ese es el- o sea, solamente es un engaño. La mano de obra. O sea, tiene una etiqueta que dice hecho en México, Pero no quiere es. decir que Y ni eso es lo los que le productos- molesta a Trump. Y de hecho, esa es la. Sí, ese es... El nearshoring, esa el nearshoring es eso. Vente aquí, hazlo aquí y lo mandas a Estados Unidos. Sí, pero... Y sale con la etiqueta Made in Mexico y tal cual como está diciendo Eugenio, no es Si lo hacemos como fútbol, el que va al partido, oye, vamos Oye, al clásico y resulta que, pues es que gran yo le voy ejemplo. al Chivas, ¿verdad? Pero me pongo una camisa, Oye, el equipo gran local, ejemplo, ¿verdad? gran ejemplo en el fútbol. Y como carne asada, pero No sé, en ese apartado del fútbol, que es si ves las selecciones europeas, ves a muchos de países africanos y dices, y es de la selección europea, pues no. Italia es la tercera vez que lo hace. Fíjate, Para mi quiero compadre, comentar ese un ejemplo. Alguna vez yo trabajé para una compañía que trabajaba mucho polímeros, en este caso lo que eran los recubrimientos para la lluvia, Sí, los impermeabilizantes, y ellos importaban en ese entonces mucho para Venezuela. sí. Entonces, el requerimiento que tenían que tener allá en Venezuela es que tenían que tener un producto al menos fabricado desde ahí. Y bueno, ahí para que ellos querían ahorrarse, pues era nada más la etiqueta y el pintado de las cubetas. Pero el pintado y todo eso lo demás era, o sea, ellos mandaban el producto en blanco y ellos se encargaban, la empresa que estaba ahí, que no era de aquí de México, Ujú. tenían que hacer, entonces ahí digamos, era la idea, ¿no? Que Sí, es pudieran que hacer eso. Para complementar lo que estás diciendo, tienes mucha razón, porque ese es el espíritu de un tratado de libre comercio. Nosotros aquí somos tres amigos, vamos a suponer, Así ¿no? es. Y tú eres Canadá, yo soy Estados Unidos y tú eres México. Tal cual el color. Bueno, pues, fue casualidad, ¿eh? Fue casualidad. Pero Sí. nos ponemos de acuerdo Ok. para que nuestras economías suban, ¿no? Así es. Claro. Oye, a mí me hace falta empleo. Bueno, yo te voy a mandar a inversión y bueno, sí, porque yo tengo mucha mano de obra, etcétera. Y así van creciendo. Entonces, pero ¿cuál es lo más importante? Oye, pero no te puedas importar todo de otro país, compadre, porque aquí somos los tres amigos. Oye, pero es que no cumple la calidad, por ejemplo. Me ha pasado con muchas empresas. Bueno, ok, pero puedes sustituirlo. Pues es que ya intenté, ya busqué y no es lo mismo. ¿Seguro que no es lo mismo? O véndeme otra cosa, Sí, a ver qué puedes ya te conseguir. empiezas a preguntar, a cuestionar, ¿no? Porque hay empresas aquí que fabrican acero, como Ternium, Exacto. y dicen, no, es que no cumple la normativa propia de LG, vamos a poner, ¿no? Sí. Y le digo, pero entonces por eso no le compras, no, por eso me lo traigo de Corea. No, y ese Claro. tocaste un Entonces- punto muy particular, porque ese es particularmente, Sí. ese es algo de las exigencias. Ternium son argentinos. Sí, Antes de ser Ternium, pues era Ojalata y Lámina, Ilsa. Eran 100% Ilsa. mexicano. Y que pues Regiomontanos. Regiomontanos, perdón. Importante que lo vendían a los argentinos y ahorita pues ellos tienen un plan expansivo enorme, muy fuerte. En ese tocaste un punto muy importante porque es algo que de las cosas que está peleando, que los acereros pelean mucho, porque de hecho hasta lo dicen los precios desleales. sí. Que dicen, no es posible Prácticamente. que el precio asiático sea más barato que el que nosotros estamos haciendo aquí. Fabricado allá y portado acá. Exacto. En ese rubro, O sea, a ver, todavía Sí, mano de obra de ella, perdón, Sí, sí. materia Ella se prima, fabricó. mano de obra y luego todavía el embarque. exacto. Y aún así es y el más embarque te barato. cuesta entre el 19 y el 21% del valor del producto, ¿eh? exacto. Más los impuestos, más los seguros, más los incrementables. que Excelente. vayan- ¿El acero o en general para que En sea general, negocio? en general. A ver, vamos a marcarse, porque esto es algo que debemos de aprender muy bien Sí. aquí y que no enseñan mucho en las escuelas. A lo mejor tú lo aprendiste porque tuviste esa apertura Por o por la experiencia por la que tuviste. experiencia, por la Entonces, experiencia. Sí, difícilmente te lo enseñan en la escuela, ¿eh? Vuelve a comentar eso, a ver, otra vez. por Sí, favor. entre el 19 y el 21% son incrementables. Es, fletes, seguros, transporte. Perfecto, muy Luego, bien. los impuestos correspondientes, ¿no? Claro. Hay un tema que está muy de moda ahora para las empresas que importan, se llama manifestación de valor, que ese es para otro tema, y sí está todo el mundo. Importante. El primer curso que hice fue en octubre, todavía estaba en el Consejo Mexicano, ahí en Saltillo,
en octubre del año pasado, porque iba a entrar en vigor el 9 de diciembre. Ujú. Fíjate qué fecha estamos y todavía lo volvieron a prorrogar porque iba a entrar el 1 de abril, lo prorrogaron para el 1 de junio. Entonces, no es cuestión de que lo aprendas rápido. Y es una ley que viene desde los 90, está Ujú. establecida. Pero antes lo hacía la gente banal y decía, ay, te vale gorro. Díctese. Y ahora lo tiene que hacer el empresario. O sea, tienes Allá que la tener responsabilidad capacidad. está de este lado. Claro, porque ya la gente banal, y ahorita voy a platicar otra cosa que va dentro de Ajá. lo que estamos hablando, pero ahora la responsabilidad recae en el empresario. Yo tengo que decir, para evitar subvaluación Ajá. y para evitar cualquier tipo de contrabando, etcétera, yo tengo que decirle, ¿sabes qué? Importar esto desde Venecia, desde Italia, me cuesta $1 esta. Pero me cuesta otro $1 traerlo. Y voy a traer 100,000 botellas, pues son $100,000 que tengo que pagar. Nada más de puro. Hoy más arancel, no es que no arancel, bueno, pero de IVA. De IVA es 1.16, ¿no? Bueno, por 1.16. Entonces sí pagas el IVA de esto, ¿no? Por las 100,000 botellas. Ajá. No me salgas con que es otra cosa y que evadas impuestos, ¿no? Claro. Pero tú haces la manifestación de valor. Claro. De hecho, bueno, tengo un cliente recientemente que le he estado ayudando que está en Torreón y va a exportar. Fíjate, ahorita que dijiste el recubrimiento para un aislante, ellos también fabrican un recubrimiento y de hecho está en proceso su patente porque está hecho con base de agua. Ujú. Pero él es persona física. Él es persona Sí, con física. actividad empresarial. Y los agentes aduanales, debido a la reforma de la ley aduanera en el 2026, que ya entró en vigor, y su reglamento, no quieren hacer la exportación. ¿Pero porque el límite de cantidad de dinero o nada más No, porque es persona nada más física? porque es persona física y tiene más riesgo. ¿Sí? Ah, O tiene sea, más riesgo, ¿verdad? sí, ¿Y tiene cómo? más riesgo. Si tienes, está registrado, yo creo que tiene menos riesgo eso que como una empresa, porque... Y yo lo conozco a la empresa desde hace años y vaya, no hay ningún problema. Ya se resolvió, el día de ayer se resolvió. Pero no es normal. No me quiero cambiar porque estoy en el reciclo. Sí, no, y sí es un problema que se está teniendo ahora, que era parte de lo que también estamos hablando. De la gente siempre pensamos, ¿quién va a exportar? No, pues Ternium o Kia Motors, etc. No, hay que integrar a las pymes también. Y las pymes pueden hacer las exportaciones. No, pues imagínate cuánto dinero no se genera en Es esas más, pymes. nosotros que estuvimos en Caintra, hace tiempo, ¿qué era el 90% eran... El no recuerdo la proporción, 85%. 85% de los socios eran pymes. Sí, o sea, solo había un 15% de gran empresarios. ¿Por qué grandes. crees que pasa esto, Eugenio? O sea, ¿verdad tú crees que es porque México o las personas que están ahí en este momento para hacer estas decisiones es bueno, también, pues Sí. es el Senado, la Cámara de Diputados, todo eso, ¿verdad? Que tienen también Sí. que ponerse de acuerdo, con el sector privado, ¿verdad? Sí. Pero, ¿tú crees que sea porque de verdad, o sea una incompetencia total sobre el conocimiento del tema, o las personas que decidan esto a lo mejor no tienen suficiente información o creen, a lo mejor ellos ven a futuro y dicen esto no es lo más conveniente para el país? Fíjate que mucha gente piensa, vaya, esa pregunta es muy válida, porque si te dan muchas aristas, ¿no? O sea, claro. Es porque ignoran, es porque el gobierno, es porque es un poco de todo, ¿eh? O sea, si hay un mercado exterior que les conviene a muchas empresas, ¿sí? Hay, de hecho, exportaciones indirectas, que se le llama, a través de Unimex, etcétera, y ese es otro tema que no vamos a tocar aquí. Pero hay empresas con mucha fortaleza que exportan y que no son las conocidas de toda la vida. Sí se requiere la asesoría especializada de una persona que les ayude para abrir mercado, para vender al extranjero. Eso es en cuestión del sector privado, ¿verdad? Sí, sector privado, sí. Okay. Sí, asesores. Y les cuesta trabajo creer al empresario, al microempresario, decir, pues es que yo barro, trapeo y fabrico y soy el contador y el abogado. Sí, claro. Todo. Claro. Entonces, ¿cómo voy a contratar un asesor externo para que me ayude a exportar? Y que me diga cómo se hacen las cosas, Sí, ¿verdad? cómo se hace, pues sí es necesario. Si quieres al principio
le preguntas todo lo que tú quieras las primeras 5 asesorías o 5 meses y luego ya te liberas tú. Pero sí es obligatorio, por ejemplo, la contratación de un agente aduanal. Okay. Sí, eso es obligatorio, ¿no? Fíjate, entonces desde ese sector, ahí digamos, ese es el propio, la gente que está aquí en las trincheras, ¿verdad? Haciendo, tratando de hacer las cosas. Pero a nivel gobierno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Más o menos se puede traducir también a algo parecido. Pues a nivel gobierno, ¿en qué sentido me estás preguntando? Ese lado, o sea, pues justamente por qué pasan esas cosas, o sea, por qué esa lentitud, a veces por qué estas ideas tan raras, o sea. Que la lentitud ahorita está terrible, ¿eh? Pero puede ser lo mismo, que es gente que no conoce el tema. Sí, yo te voy a decir desde mi experiencia, ¿eh? Y te voy a decir la respuesta. Cuando yo trabajé en la Secretaría de Economía, bueno, en la Secofi, entonces, yo daba aproximadamente unas de 30, 35 o hasta 40, es más, creo que el récord fue de 50, 50 y tantas asesorías al día. 50 asesorías al día. Yo empezaba a las 9 de la mañana y más tenía que decirle a la chica que estaba al frente, oye, déjame ir al baño, ¿no? Por favor. Claro. Tanta gente, y a veces hasta 2 porque eran el mismo tema y esto y lo otro. Y ahora, desde hace no sé cuántos años, desde el López Obrador, cuando terminó Peña Nieto, ya quitaron centralizaron la Secretaría de Economía. Y es muy difícil que te topes a alguien en la Secretaría de Economía. Sí existe todavía aquí, además se llama Secretaría del Bienestar o algo así. Pero ahí, Secretaría de Economía solo está la Ciudad de México y es bien difícil que te pares, que te agarres el teléfono. Sí, esa centralización fue otra vez un golpe. Sí. O sea, vaya. Un retroceso. Sí. Un retroceso, honestamente. Como se platicaba. Y te digo yo, aparte, en ese tema, era el jefe del departamento del Sistema Nacional de Orientación al Exportador y nos daban cursos de capacitación en la Ciudad de México a toda la República, o sea, todos los que veníamos de toda la República, para que asesoráramos correctamente a las empresas, ¿sí? Para ayudarles en su proceso de exportación. Claro, como éramos servidores públicos, pues no podías darle seguimiento. O sea, era el que se acercara. Claro. Sí, de hecho, ahí tengo anécdotas de que le decía a los del TEC y a la UDEM, oye, invítenme a dar una charla, porque yo no tengo, o sea, nosotros como secretaría no tenemos el dinero para hacer un evento. Ya no había pero tú invítame, sí. Entonces, para promoverlo y que la gente supiera y que supiera cómo exportar. Sí, tienen a lo mejor esa responsabilidad, pero no hay manera de obligar, ¿verdad? O hacer o como tú dices, o una invitación abierta con un presupuesto. Sí. Para que chavos, tráiganme aquí tenemos un salón. Y que es parte de lo que de mis planes es tratar de impulsar a la micro y pequeña empresa para que exporte, ¿no? Sí, claro. En asesorías, desde el que quiere exportar dulces, tal vez, hasta la empresa que le quiere vender o que le compra chatarra, por ejemplo. Bueno, entonces, así para dejarlo en pocas palabras, hay una intención, pero falta todavía. Falta todavía un poco, sí. Mucho plan de trabajo, mucha visión hacia el futuro. Sí. Posiblemente todavía seguimos siendo como país totalmente reactivos. Entonces, sí, estamos reaccionando, sí, exactamente. No tenemos ninguna iniciativa a futuro todavía. Yo me acuerdo aparte del máster, tengo un buen amigo ahí de parisino, y me decía, no, pues tú no vas a entender algo que te voy a decir. Digo, ¿qué? A ver, ¿de qué me vas a hablar? De la visión 2030 que tenemos. Sí, la agenda. Sí, la agenda, sí. Y estábamos en el 2006, por decir algo. Le digo, pues no, en México están viendo lo que va a pasar el siguiente día. Año y demás. Si acaso planifican. Están todavía peleándose en las telecomunicaciones. Sí, compadre, al respecto de esto, ¿qué visualizas como conocedor del tema, de la parte ahora con las de renegociaciones del TEMEC? ¿Cómo visualizas que nos vaya a ir a la región noreste, a México, ya para cerrar, por así decirlo, el tema? Sí. ¿Crees que México vaya a tener este segundo push, como ya tuvo en los años 70? Y mucho se habla, inclusive, que ya el próximo año ya se va a notar más el crecimiento, ya una vez que hayan pasado estas negociaciones. ¿Tú qué vislumbras a raíz de esto? Yo lo que veo que la renegociación, para mí, va por buen camino. Sí. Está pasando algo que puede pasar en un futuro próximo sobre ecología, sustentabilidad y las relaciones laborales, o sea, el trabajo.
Ya se han hecho revisiones en el tema de la laboral, pero hace falta más libertad en México. Y segundo, el tema de la sustentabilidad, de lo verde, vamos a llamarle, lo visualizamos como, no, es que para Kia Motors o para Ternium, que esos son los que deben de cumplir. No, es toda la cadena productiva. O sea, toda la cadena productiva. ¿Y quiénes son los que deben de empezar? El mismo empresario. O sea, desgraciadamente, me quieres ver, lo mismo, a veces les decía a los empresarios, les digo sobre el CityPad IOEA. Oye, si le quieres vender a General Motors, pues tienes que tener CityPad IOEA. Y ahora... De una vez. Sí, de una vez. No, si no, quédate como mudancero. Te doy ese consejo y gratis. Sí, claro. Gratis, sí. Porque si no, inviértele tiempo y dinero para que veas cómo le vas a vender. Y yo tengo aquí los asesores que te van a gestionar eso. O sea, al respecto de lo que comentaste, se enlaza mucho cuando vino Juan Luis Bolaños, representante de la CIMEPRODE. Él hablaba, y de hecho ahí mencionábamos, grandes los bancos, ya dentro de tu portafolio, ya te están diciendo qué actividades estás haciendo en materia de ESG, de lo que es la parte de economía circular, para otorgarte grandes créditos referente a los bonos de carbono, que ya va muy enlazado. En esta que es parte de la Agenda 2030, no tiene nada que ver con conspiranoicos. Eso es importante quitárnoslo a la cabeza. Ya lo mencionábamos y esta es la segunda vez. Tú, y ahora sí, porque ya nos quedan muy poquitos minutos para cerrar. ¿Qué consejos das lo que es a las micros? Ahorita tocaste un punto muy importante que se expandan, pero ¿qué das al microempresario, al pequeño y mediano empresario? Que se vayan preparando, que vayan tomando cursos de capacitación en una empresa que se llama CSR, que la dirige Carmelo Santillán, y lo conozco muy bien, y va sobre ese tema, y sabes que presenta temas como estos, que son gratuitos, o sea, y les enseña, te ayuda. Claro, un servicio a lo mejor ya te cuesta más, pero que se vayan preparando, no que pase, no, es que me vinieron y me hicieron una auditoría, como pasó con las reglas de origen, ¿no? Sí. Y yo les explicaba desde los 90s a la gente, puede venir porque estás evadiendo impuestos en Estados Unidos. ¿Cómo, Eugenio? No es cierto. Yo nada más estoy diciendo que mi producto es mexicano. Sí, pero no es mexicano. Y al ser mexicano... Emulas que es mexicano. Al ser mexicano, Estados Unidos te dice, no, cero arancel. Entonces te estás evadiendo impuestos en Estados Unidos. Y eso es muy grave. Pues entonces, ¿cuántos de verdad criminales no los agarró la policía? Los agarró el ISR, ¿verdad? Sí, el ICE. Entonces, esa sería mi sugerencia. Que se pongan a estudiar, que se pongan a leer, sino que me contacten sin problema. Vamos a dejar aquí los datos de Eugenio, así parte de lo que es de la empresa. ¿La empresa que ahora estás dirigiendo brinda este tipo de asesoría? Sí, claro, sí, y estoy en pláticas con Carmelo Santillán. Próximamente, la próxima semana vamos a hablar del tema, porque sí se requiere ese impulso de las pequeñas y medianas empresas que se metan al carril de decir sí cumplo con la normatividad de la huella de carbono, etcétera. Si quieren garantizar, entonces, de verdad, que las cosas que sus negocios, su futuro, su inversión vaya hacia el buen camino y garantizado vayan. Sí. Que te contacten, ¿verdad? Exacto. Sí, por favor. Porque... El conocedor del tema, porque sigue aprendiendo como lo ha mencionado. Pues bueno, te agradecemos mucho que la invitación, Eugenio, que nos hayas acompañado. Sabemos que no va a ser la primera ni última. Pues sí, dependiendo mucho de la gente también que nos puedas acompañar en una segunda ocasión. Y también buscaremos a Carmelo. Carmelo, sí, yo te lo contacto, Santillán, claro, por supuesto. Que mejor para andar más del tema. Agradecemos también las instalaciones de Estudio Monterrey Live. Hay lives todos los días a partir de las 7 y 8 de la noche. Y también recuerden que Política Paranormal y más nos encuentran en YouTube, en Amazon y en Spotify. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.